familia? Buenas noches. Qué gusto que podamos estar ya juntos en esta transmisión para poder adorar al Señor, para poder presentarnos delante de Él y que juntos como familia podamos aprender, podamos crecer y podamos orar por lo que el Señor va a hacer el día de hoy. Así que familia, dispón tu corazón y que podamos en esta noche decirle: Señor, quiero estar en tu casa, quiero adorarte, quiero gozarme, quiero exaltarte a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Así que familia, vamos juntos aplaudiendo en esta noche. Y con nuestra voz decimos juntos: cambiaste mi tristeza en danza. Decláralo. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Gracias, Señor. Mi deuda en la cruz pagaste y mi pecado ahí borraste. Y siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Una vez más declaramos juntos: tú cambiaste. Cambiaste mi tristeza en danza. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Mi deuda en la cruz pagaste. Y mi pecado ahí borraste. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Esta declaración con nosotros. Tu amor yo llevaré al mundo. Hoy te decimos a ti, Señor, yo obedeceré a tu llamado. Una vez más puedes hacer este compromiso y decirle: tu amor yo llevaré al mundo y obedeceré a tu llamado. Y siempre te alabaré, siempre te adoraré. Para siempre, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Exaltamos a ti, Señor. Hoy disfrutamos, Señor, de tu presencia, y por eso hoy podemos estar en tu río, donde fluye vida, donde fluye gozo, donde estás tú, Señor. Vamos juntos aplaudiendo. El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Declara: y trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad.
fluye aquí. Vamos a decirlo con tu voz. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, declaremos Que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, levanta tu voz y dile una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más decimos Y que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Danza en el río de Dios, en el río de Dios. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. sí, Señor, lo creemos, que lo que estamos declarando no son solo palabras, sino que es tu verdad. Hay vida, hay gozo, hay sanidad en tu presencia, Jesús. Tú estás, Señor, aquí. Tú estás en cada uno de los hogares que hoy están siguiendo esta transmisión. Y tu familia puedes decirle con tu voz: Señor, que tu río fluya aquí en mi casa, que tu presencia fluya aquí con mi familia, en mi vida. Te deseamos a ti, Espíritu Santo. Te deseamos a ti, Señor. Deseamos que tu presencia se mueva con libertad en nuestros hogares. Que el día de hoy ese sea nuestro clamor. Te deseamos a ti, Espíritu Santo. Te deseamos a ti por sobre todas las cosas. No hay otra cosa que pudiéramos desear. Solo tu presencia. Yes.
clamamos a ti, Señor. Y hoy con nuestra voz, Señor, declaramos viéndote: no hay nada más bello que tu presencia. Me rodeas y me cubres con tu gran amor. Por tu amor he sido redimido. De ti nada me separará, mi Dios. Una vez más dile: no hay nada más bello que tu presencia. Me rodeas y me cubres con tu gran amor. Por tu amor he sido redimido. De ti nada me separará, mi Dios. Yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Eso. No hay nada más bello que tu presencia. Me rodeas y me cubres con tu gran amor. Por tu amor yo he sido redimido. De ti nada me separará, mi Dios. Yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Dile una vez más: yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor. Yo siempre quiero estar así, rodeado de tu amor y de tu gloria, para adorarte, mi Señor.
Jesús, Jesús, oh mi Jesús, yo te amo. Puedes decírselo a Él. Jesús, decir su nombre. Jesús, oh mi Jesús, yo te amo. Y aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Y aquí estoy, puedes decirle, adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Y aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Una vez más díselo, que aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te adoramos, te exaltamos, con todo lo que somos. Te adoramos, Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte levanta a tu voz, ti. familia, y dilo en esta hora. Voy a adorarte a ti. Te adoraré así, Siempre Señor. voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a Vamos, ti. decláralo. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Señor, te adoraremos, te exaltaremos todos los días, Señor, pues tú eres digno. Solo tú, Señor. Familia, no perdamos este tiempo que estamos recibiendo del Señor. Así que no te distraigas, sino que pon mucha atención, porque lo que sigue es importante.
Llegué ahí y ese día el pastor hizo el llamado y corrí. Fui el primero en abrazar al pastor, fui el primero en decir yo quiero recibir a Cristo. Familia, los invitamos a participar en nuestra recolecta de despensas para nuestros vecinos de San Miguel. Es una buena oportunidad de bendecir a otros. Devocional Despierta, una manera distinta de escuchar la palabra de Dios. Búscanos en Spotify como Despierta e Instagram como @DevoDespierta. Además, puedes escuchar el podcast de nuestra directora Angélica del Castillo. Será de bendición para tu vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 se oye de cuando Jesús nació y los ángeles aparecieron a los pastores anunciando que el Salvador había nacido. Dice la escritura en Lucas capítulo 2, pero el ángel dijo: no teman, porque les doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué milagro más grande el que Cristo nazca en un corazón como en el de todos nosotros. Yo les animo a toda la congregación, hombres, mujeres, matrimonios, señoritas, jóvenes, abuelitos, todas las personas de Tribu y Miel, a que participen en estas actividades. También les comento que en los martes, por ejemplo, en los miércoles de análisis bíblico, el miércoles 22 y 29 de diciembre serán enfocados a mensajes de Navidad, y que el viernes 24 de diciembre habrá transmisión de lo que sería la reunión de oración, que no sería reunión de oración, sino una reunión de un festival especial navideño. Aprovechemos esta temporada de diciembre. Aprovechemos que los corazones están golpeados por 2 años de pandemia y pospandemia, pero que Jesús todavía quiere nacer, no en un pesebre, sino en el corazón de aquellos que están dispuestos. Todos somos voceros, somos como ángeles mensajeros a todas las personas que tienen necesidad, que vengan a las diferentes actividades. Ya tú escoges, o a todas, invitarlos para que Jesús nazca en sus corazones. Involucrémonos, todos los encargados van a estar, claro que ahí involucrados, los servidores, sus esposas, todos vamos a estar ahí. Queremos que en este diciembre Jesús nazca en el corazón de muchos. Familia, les invitamos a que puedan asistir todos los domingos a nuestras 3 reuniones: 8 de la mañana, 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Team León y Facebook Tribu y Miel. Los esperamos. Familia, ¿cómo estamos? La palabra de Dios es muy clara. Quiero que escuches esta palabra en Gálatas 6:7. La hemos escuchado bastante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces pensamos en nuestra sabiduría o en nuestra inteligencia humana que podemos engañar a Dios. Cuando venimos a la congregación, si venimos con un corazón agradecido, contento, o nos traen o nos obligaron, o hay un compromiso por el cual que tengamos que venir. Pero dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que podamos hacer nosotros, Dios lo ve y lo sabe, y sabe cómo lo hacemos. Es bien importante que cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, lo hagamos de corazón, lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón transparente, y todo lo que hagamos, porque Dios lo sabe y Dios lo ve. Cuando nosotros damos nuestras aportaciones,
Dios sabe si nos cuesta. Dios sabe si lo damos con alegría. Dios sabe si lo hacemos por compromiso, o Dios sabe si no lo hacemos. A veces nos engañamos y decimos: es que tengo otras cosas que hacer, o otros pagos, otros compromisos, o Dios sabe, o Dios conoce. Pero la Biblia dice muy claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando venimos a la casa de Dios y somos agradecidos, lo demostramos con nuestra alabanza, con nuestra adoración, al estar reunidos. Porque cuando nos quedamos en casa, pues a veces es muy cómodo, pero si tú tienes alguna circunstancia especial está bien. Pero si no es así, el Señor conoce y el Señor sabe. Entonces yo quiero invitarte en esta hora que podamos ser personas agradecidas, que Dios conoce nuestro corazón, y dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que en esta hora podamos nosotros sembrar agradecimiento a través de nuestras aportaciones, a través de lo que Dios nos ha dado. Es bien importante cuando tú sirves a Dios en alguna área, cuando tú le predicas a alguien, es bien importante, claro que sí, pero también es bien importante cuando nosotros le damos a Dios de lo que Él nos ha bendecido, porque Él nos ha dado la fuerza, la sabiduría. Él nos da la vida cada día que nos levantamos para salir a trabajar. Y cuando venimos a reunirnos a la casa de Dios, le decimos: Señor, gracias. Aquí está, Señor, porque yo lo hago de corazón. Está apareciendo aquí en tus pantallas donde tú puedes hacer algún depósito, algún donativo de tus ofrendas, de tus aportaciones. Amados, no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, para que la obra de Dios se extienda, déjame decirte que Dios te va a bendecir. En la misma medida que tú y yo sembremos, es en la misma medida que Dios nos va a bendecir. Yo te invito a que tú lo hagas con libertad, no por imposición ni condenación, sino por amor, agradecimiento a Él. Cuando lo hacemos con libertad, para glorificar a Dios. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer que lo hace con libertad, con amor, consciente, Señor, de que tú ves todo y conoces todo de nuestra vida. Señor, perdónanos, Señor, cuando muchas veces no lo hemos hecho, Señor, correctamente. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer que lo hace fielmente, Señor, al sembrar en sus ofrendas, en sus diezmos, cada vez que viene y se reúne. Señor, que en la manera que ellos, Señor, han sembrado, como dice tu palabra, cosechen, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú dijiste, tú lo cumplirás. Señor, gracias. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. ¡Ay, jole! Pues vamos a entrar a la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Diga: es mi deleite. Diga: cuando yo recibo la palabra, es como si comiera un platillo delicioso. Ahora, Padre, háblanos. Que tu palabra hoy transforme mi vida, no quedando solo como conocimiento, sino como una revelación en mi corazón. Ayúdame a poner en práctica lo que tú me hablas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de una fe superior, o de una fe que logra lo imposible. Como voy a usar un ejemplo en el libro de Josué, también le podríamos llamar una fe que conquista. Una fe que conquista. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7, la palabra de Dios dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Una función principal de un pastor, ¿cuál cree que es según este verso 7? Hablar la palabra de Dios. Yo creo que si nosotros tenemos la visión de nuestro pastor,
Una de las cosas que recordaremos es enseñando, hablando, animado, motivado por la palabra de Dios. Y luego dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál haya sido el resultado de su... No su conducta. No dice, consideren su conducta. ¿Dice eso o no dice eso? Dígame qué dice, dígamelo fuerte. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice, imiten su fe. Diga, imitar la fe de mi pastor. No lo escuché. Vamos, con enjundia. Si algo vas a imitar de tu pastor, no son sus chistes o sus bromas. Te pueden bendecir. Yo tengo allá, tengo un hijo acá en León, Guanajuato. Se llama Felipe, igual que yo. Si tú no sabes cómo ponerle a tu próximo hijo, Felipe es un buen nombre, aleluya. Y Pipe le gusta contar algunos de los chistes que yo cuento. Y le digo, pues adelante, hijo, no tienen derechos, tú úsalos. Yo cuento los chistes que oigo de muchos también. Así que una de las cosas que debes imitar no es su parado ni su modulación de la voz, aunque algunas cosas se nos pegan, es inevitable. El hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Pero debes imitar su fe. Para tú imitar a alguien, si es que hay gente que tiene esta gracia para imitar, inclusive hay programas en la televisión de comediantes que imitan a cantantes o a otros, tienes que mirarlo fijamente y no perderlo de vista. Yo conozco a una persona que imita y trabaja, vive de eso, de imitar cantantes, imitar otras personas y modula la voz, pero también tiene que hacer el caminadito, tiene que hacer algunos gestos, mover las manos como la persona que está imitando. Y para eso me decía esta persona con la que platicaba que tiene que ver de 2 a 3 horas diarias los programas de esa persona que va a imitar durante unos 4 o 5 días, estudiándolos. Luego los actúa frente a un espejo. Luego los actúa frente a su esposa y otras personas para que le perfeccionen. O sea que tú tienes que estudiar y fijarte en la persona que quieres imitar para imitarla lo mejor posible. Pero no se trata de imitar a un hombre, ni estamos hablando de la idolatría a los pastores, por favor. Se trata de que tú veas cómo ejercita la fe. Cómo la fe, que no es un concepto, la fe es una sustancia. Diga, la fe es una sustancia. Es una sustancia espiritual que conecta todo en el reino de Dios. Esa fe nos la da Dios cuando creemos en Él. Cuando nos comparten de Jesús y oímos la palabra, el Señor, el Espíritu Santo pone fe en nuestra vida para reaccionar a la palabra. Con fe y creerla. Esa fe es un don de Dios. No hablo de que tú creas mentalmente, hablo de fe que pone Dios en el corazón. Entonces dice la Biblia, observa a tu pastor, acuérdate que te habló la palabra de Dios. A veces no entiendes su conducta, no entiendes por qué decide ciertas cosas, no entiendes por qué hace ciertas cosas, no entiendes por qué a veces se enoja, a tu criterio, la riega y Dios lo respalda. Por eso dice, no veas su conducta, sino el resultado de su conducta. Porque tanto el poder que el pastor tiene o la habilidad en la palabra como el resultado de su conducta está conectado a su fe. ¿A qué está conectado? Por eso dice la palabra, si algo vas a imitar de tu mentor, de tu pastor, es su fe. ¿Cómo él recibe la palabra? Porque tú lo oyes compartir la palabra que Dios le ha dado, tú ves cómo se conduce y lo que tú tienes que entender es cómo toma la palabra y sus acciones para que veas el resultado, que es un resultado de fe y tú imites su fe. Pablo llamó a Timoteo, su discípulo, un pastor a quien él puso al frente de la iglesia de Éfeso, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo llamó Pablo a Timoteo? En una congregación, si es que tú no eres un asistente nada más, porque estamos en una actividad especial para las personas que quieren buscar más de Dios, que quieren aprender más y desarrollarse, pues
tú te acercas a aprender a los cursos de tu congregación, estudias algunas enseñanzas especiales que tu pastor recomienda, lees algunos libros que él dice, si tienen acceso a un instituto bíblico, a una universidad, tú la tomas porque tú quieres crecer. A esas personas que no son congregantes nada más de domingo, como que apenas acaban de conocer a Cristo y empiezan los primeros pasos, sino los que ya quieren ir hacia adelante con Dios, se acercan al pastor, y la relación que la Biblia menciona entre el pastor y los que está entrenando para que cumplan el propósito de Dios en la tierra se llama de un padre espiritual a un hijo espiritual. Esa relación es de padre. Timoteo no es hijo físico de Pablo. Pablo nunca se casó. O si estuvo casado, enviudó antes de que Jesús se le apareciera en el camino, a Damasco, porque la Biblia nunca menciona a la esposa de Pablo, pero Pablo llama a Timoteo hijo en la fe porque lo entrena, y Timoteo viene a unirse, a pegarse a Pablo para asistirlo, para apoyarlo y a la vez para ser formado. Un pastor formará a aquellos que se acercan a él. La labor de un pastor es dar la palabra, guiar a las personas a una relación con Dios, pero formará de cerca a los que se acercan a su lado para servir o ayudar a servir en donde Dios los ha establecido, en la visión que Dios les ha llamado. ¿Qué tipo de fe es la que debemos imitar? Bueno, yo quiero entonces entrar en el tema fe sobrenatural, fe que conquista. Diga, fe sobrenatural, fe que conquista. Y quiero invitarle a leer Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Primera de Juan capítulo 5 verso 4, bueno, podemos decir que verso 5, pero el 4 es el enfoque. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De nuevo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A ver, dice la Escritura, lo que nace de Dios. ¿Lo que qué? Vence al mundo. Dígalo. Dígalo conmigo. Lo que nace de Dios vence al mundo. Vamos, una vez más. Lo que nace de Dios, no los escucho. Lo que nace de Dios vence al mundo. Muy bien, muy bien. Hay cosas que no nacen de Dios. Nacen de competencia. Nacen de envidia. Nacen de motivaciones equivocadas y que lo mueven a uno a servir a Dios. Estoy hablando de la fe que imitamos de nuestros pastores y la fe que Dios nos da, sobrenatural o para lo sobrenatural o conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y yo veo que muchas personas que sirven a Dios tienen un motivo equivocado. He descubierto a lo largo de los años, no hablo de todos, pero algunas veces se levanta una iglesia completamente, o sea, se inicia una iglesia no porque nació de Dios, sino nació de la competencia, de un hombre que vio a un pastor prosperar y dijo, uy, pues los pastores les va muy bien, y funda una iglesia con un motivo incorrecto, como para competir o solo como una forma de vivir o de tener un ingreso. Dios honra a los que le sirven, sí. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A propósito, ya los que sirven, la Biblia le llama bueyes. Y Pablo dijo, el que escribe ahí, no está diciendo esto de nosotros, pero en el sentido de que los bueyes eran animales que trabajan y trabajan duro. ¿Cómo debe ser alguien que sirve a Dios? Debe ser alguien que ¿qué? Que trabaja y trabaja duro. Entonces la Biblia dice que el que sirve a Dios debe ser honrado para sostenerlo. El que sirve al altar, del altar debe vivir, dice la Escritura, comer. Pero hay veces que se levanta una iglesia para sostener a una persona. Eso es equivocado. Por eso hay cosas en la fe o en Dios que no nacen de Dios. Dios no hizo que eso sucediera. ¿Cuántas veces alguien conoce de una persona que se inconforma en una congregación y en vez de hablar con su pastor y aclarar las cosas para seguir creciendo, porque a veces las fricciones con otras personas en la congregación son parte del proceso de madurez? ¿Lo puede decir conmigo? Hay fricciones que son parte de mi proceso de madurez. Diga, si no resuelvo mis fricciones y me voy de la iglesia, detengo mi proceso de madurez. 1, 2, 3. No, los agarré descuidados.
1, 2, 3. ¡Ay, jole! Muy bien. Es más fácil cuando hay un conflicto con una persona, un líder o hasta con el pastor. A veces es ya más difícil. Digo, pues no lo voy a resolver con el pastor. Él es el pastor, yo no soy el pastor, y él no va a admitir que se equivocó o lo que sea. Entonces me voy de la iglesia. Pero si tú no superaste esa fricción, no terminaste el proceso de lo que Dios quería hacer contigo ahí, y al irte a otra congregación, la historia se va a repetir, la prueba se va a repetir, porque no la pasaste de donde saliste. Debemos superar las diferencias. ¿Cuántos en su familia han tenido diferencias con sus padres o sus hermanos? O los que están casados con su esposo, a su esposa. Pero las diferencias se superan. ¿Sé qué? Las perspectivas a veces se ven diferentes, las cosas se ven de diferente perspectiva, la platicamos y en vez de que digan, no, pues yo no creo así, nos enriquecemos. La perspectiva de otra persona me ayuda a mí y mi perspectiva le ayuda a esa persona. Muy bien, sigamos. Hay cosas cuando una persona está en desacuerdo que no las quiere resolver, mejor se va a otra iglesia, o peor, si es un líder, levanta otra iglesia, y eso se le llama división. ¿Cómo se le llama? División. Y se va con un grupo de personas y se van y hacen como una competencia con esta iglesia. Eso no nació de Dios. ¿Usted cree que la división nace de Dios? Dios suma y multiplica, pero no divide. Suma y multiplica. Por eso cuando la Biblia dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, nos hace reflexionar en cosas que nosotros hacemos que Dios no nos dijo que hiciéramos, o que las hacemos por un motivo equivocado, así muy sutil, muy oculto. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que lo estamos haciendo por envidia, por competencia, porque alguien un día te humilló. Y si alguien me derriba, el orgullo me levanta. Si los problemas me derriban, ¿cómo te va a levantar el orgullo para servir a Dios? Mas estamos hablando de fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, la fe que es nacida de Dios vence al mundo. De nuevo, la fe que es nacida de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Todo cristiano, todo hijo de Dios, cuando tiene un encuentro con Jesús, le es depositada una semilla de fe. Porque nadie puede creer en Jesús si no es por fe. Vaya conmigo rápidamente a Efesios 2. Nuestra relación con Dios comienza con fe, se mantiene con fe y termina con fe. Dice Efesios 2:8. Tal vez a muchos lo conocen. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es el elemento espiritual que hace que nosotros creamos en el mensaje de salvación y nos salvemos? ¿Cuál es el elemento que la Biblia menciona que se usa? La fe. Porque de una manera gratuita o como un regalo de Dios nos es otorgada la salvación y la tomamos por medio de la fe. Y esa fe por la que tú crees en que Jesús murió, resucitó y pagó por tus pecados, no es tuya. Esa fe para creer en el mensaje de salvación y cambiar tu vida es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente? Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron en Él. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de que es salvo. Somos salvos por medio de la fe. Entonces Dios manda a una persona a compartirnos lo que Él es y lo que Él ha hecho. Compartir el evangelio. Diga, Dios me envió un mensajero. A todos los que estamos recibiendo este mensaje o los que hemos creído en Jesús, el 98% ha recibido a una persona que le compartió de Jesús, o lo llevó a una congregación o a un evento donde el que compartía la palabra compartía de Jesús. De manera que Dios manda personas a hablar el mensaje de salvación. Pero fíjese nada más, Dios manda al mensajero y luego
mueve las circunstancias para que el que va a recibir el mensaje esté listo para recibirlo. Está trabajando aquí, enviando al mensajero, y está trabajando acá, preparando el ambiente para que el que va a escuchar reciba el mensaje. Cuando el mensajero está con la persona a la que Dios lo manda a compartir la palabra y empieza a compartir, Dios pone fe en el que escucha. Otra vez, Dios pone fe en el que escucha. Dios no va a poner fe en cualquier persona. Va a poner fe en aquel al que se le comparte de Jesús. Por eso es tan importante no quedarnos callados, por eso es tan importante activarnos en compartir con otros de Jesús, porque hasta que yo comparta de Jesús con otros, aunque no crean en ese momento, aunque no reciban el mensaje, aunque se enojen, Dios les va a poner fe para que crean. Ellos pueden resistirse, pero Dios les va a poner fe. Dios trabaja enviando a la persona a dar el mensaje, pero trabaja en el oyente, en el que escucha, para que cuando escuche el mensaje, la fe que Dios pone le haga creer. Entonces, en el que está escuchando el mensaje, Dios le pone fe. Diga, Dios manda fe al que escucha la palabra. Para que crea que lo que le están transmitiendo es verdad. A esa fe se le llama fe para salvación. ¿Cómo se le llama? O en un término teológico se le llamaría fe salvífica. Todo cristiano, todo nacido de nuevo, como dijo Nicodemo en Juan capítulo 3, como un hombre siendo viejo, porque los miembros del Sanedrín tenían de 65 años en adelante, él era un hombre de más de 65 años, no dice la Biblia cuántos, como un hombre siendo viejo puede volver a nacer. Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, no estoy hablando de un nacimiento físico o carnal, porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace de Dios vence al mundo. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Te estoy hablando no de que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre para tener un segundo nacimiento físico, sino para que tengas un nacimiento espiritual. Entonces Nicodemo nació de nuevo. Toda persona que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, el mensaje, toda persona que reconoce que pecó y que es culpable de pecado y su destino es una eternidad sin Dios, y que cree que Jesús pagó por sus pecados y murió en la cruz, derramó su sangre hasta la última gota para perdón de sus pecados, esa persona, con la fe que Dios le da, cuando escucha el mensaje y cree, nace de nuevo, su nombre se escribe en el libro de la vida, y la Biblia dice que en ese momento tiene vida, vida eterna, vida en abundancia, y no morirá, físicamente morirá, pero internamente cuando muera seguirá vivo y estará para siempre en la presencia de Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Sigamos. Entonces todo el que nace de nuevo, todo el que tiene un encuentro con Jesús, tiene fe para salvación. ¿Tiene qué? Pero la fe para salvación no es la que la Biblia dice que imitemos de nuestros pastores, ¿o sí? Imitemos la fe de ellos, que los lleva a dirigir una congregación, que los lleva a dar pasos para que Dios los respalde, que los lleva a bendecir a otras personas. La fe que hace que tomes tu herencia, la de Abraham, que le creyó a Dios, fue contado por justicia y Dios le dio el hijo, pero le dio riqueza, le dio tierras, le dio siervos, le dio siervas, le dio influencia, le dio autoridad. Fe que te hace crecer en Dios. Hablo de esa fe que comienza como una semilla de salvación. ¿Cuántos recuerdan el pasaje en la Biblia de la fe como un grano de semilla de mostaza? Y se ha hecho ese famoso canto: si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete. Y luego a todo mundo le gusta ese canto porque se moverá, se moverá, se moverá. Y andan ahí jugando a la víbora de la mar, se moverá. A mí no me gusta ese canto. En nuestra congregación no se canta, ni se cantará. Porque aunque es movidón y alegrón, es antibíblico. Ninguna fe pequeña mueve una montaña. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Los agarré en curva.
Y si era tu canto favorito, te voy a ponchar el globito. Salió un verso sin esfuerzo. Si hay aquí un líder de alabanza o que le guste tocar la alabanza, en la alabanza una guitarra, ya, te voy a hacer estudiar la Biblia porque la lees pero no la estudias. No sabéis porque no leéis. Y cuando leéis, no entendéis. ¿Me creéis? Dice la Biblia que si la fe fuera como un grano de mostaza, hay que averiguar cómo es el grano de mostaza. Si Jesús compara la fe con un grano de, pues hay que averiguar. El grano de mostaza se distingue por ser minúsculo, tan pequeño, pero tan, tan pequeño, pero tan que cabe en la cabeza de un alfiler, arriba. A veces hay granos de mostaza tan pequeños que caben 2 granos arriba de la cabeza de un alfiler. Hágame así, diga pequeñito. Dígale al que está a su lado, chiquititito. No se ve, manito, no se ve. Te pones el grano de mostaza aquí y pues tienes una lupa para verlo. Porque la fe comienza pequeña. Vamos. La fe comienza pequeña. Y aquí le viene, agárrese de su lugar bien. No quiero que se me desmaye, pero no se debe quedar pequeña. Alguien dele un aplauso a Dios. Vamos. La característica del grano de mostaza, en esencia, no es solamente que es pequeño. Sí, el grano de mostaza es pequeño, tan pequeño que cabe arriba de la cabeza de un alfiler, o más pequeño. Pero el grano de mostaza se distingue de todas las demás plantas de su especie porque desarrolla un arbusto. Es un arbusto que crece tanto como del tamaño de un árbol. Que el grano de mostaza, siendo tan minúsculo, produce una planta que es confundida con un árbol por lo grande. O sea, la característica de la mostaza no solamente es que es pequeña, esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que no se queda pequeña. Aquí una planta que es como un arbusto que da la mostaza, llega a crecer y confundirse con porque crece de 2 metros, 2 metros y medio, 3. Pero la gente con el cantito ese, se moverá. Ellos llegan a creer que se necesita una fe pequeña o una fe minúscula o diminuta para mover una montaña. Claro que no. Si no, la Biblia se contradeciría cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, después de que intentaron echar un demonio del hijo de un hombre que lo azotaba en el fuego y lo tiraba. Dice en la Biblia que un hombre llegó con Jesús y le dijo: te traigo mi hijo que está atormentado por un demonio que muchas veces lo atrapa, lo avienta al suelo, se está golpeando y lo avienta en el fuego. Se lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar o liberar. Y Jesús dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los he de soportar? Cuando los discípulos se acercan, Jesús libera al muchacho porque él es el Hijo de Dios, él sí tiene efectividad. Y luego los discípulos le dicen: ¿por qué no pudimos echar nosotros fuera el demonio? Y Jesús les dice: por su poca. Entonces, si la fe pequeña fuera de veras tan especial que mueve un monte, con un poquitito de fe hubieran podido echar fuera el demonio. Si las personas estudian los dones espirituales, el don que opera para echar fuera demonios es el don de fe. El de discernimiento de espíritus no echa fuera los demonios. El don de discernimiento de espíritus te ayuda a entender si es la persona que finge, si es Dios, si es el diablo. Te dice cuál es la situación. ¿Es la persona la que está teniendo el problema, o es Dios que está obrando en ella, o es el diablo? Discernimiento de ver el mundo espiritual. Pero el don que se usa para echar fuera los demonios, se les echa con la palabra de Dios. Pero es la fe en la palabra ordenando al espíritu que salga. Claro que Dios no alaba la fe pequeña. Si no les hubiera dicho a sus discípulos que no pudieron echar fuera el demonio por otra causa, pero dijo: por vuestra poca fe. La gente malinterpreta lo del grano de mostaza. La segunda característica del grano de mostaza, después de que entendimos que es pequeño, muy pequeño, es que crece muy grande. ¿Es que qué? Entonces Jesús dijo:
si la fe de ustedes fuera como la de un que comienza pequeña, pero no se queda pequeña, sino se desarrolla, ¿sé qué? No los estoy escuchando, ¿sé qué? Hasta desarrollarse tan grande que no parece un arbusto, no parece de su género como las otras plantas de ese tipo de características, sino llega a ser más grande que parece un. Esa fe desarrollada, esa fe que crece, te habilitará a decirle a un monte: traspásate a la mar, y el monte se trasladaría. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Diga, ya entendí. Fe sobrenatural, la fe que imitamos de nuestros pastores, la fe que conquista. Vaya conmigo, por favor, a el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Y vamos a leer algo que nos va a sacar de cuadratura la quijada. Agárrese la quijada, no vaya a ser que se le zafe y tengamos que repartir jarritas para la baba, porque va a estar diciendo que ¿qué? La narración del capítulo 6 de Josué habla de la toma de Jericó. ¿De qué habla el capítulo 6? Y es la primer conquista que el pueblo de Israel tiene en la tierra prometida, de manera que se aplica el principio de la primera mención. ¿Cuál principio? La primera vez que una palabra o un suceso es comentado en la Biblia, generalmente marca la forma en que esa palabra o ese principio se usará el resto de la Biblia. Es la primer conquista y es la más detallada. Ninguna otra de las conquistas del pueblo de Israel en la tierra prometida está tan detallada como la toma de Jericó. ¿Por qué? Porque menciona los principios para todas las conquistas. Y dice el versículo 1 y 2: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado. Pareciera que le dijera en el pasado, ¿verdad? Pero todavía ni siquiera van a la ciudad. Yo ya he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Luego le da instrucciones del verso 3 al verso 5. Está dando instrucciones, y al final del verso 5 dice: cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Cómo gritarán? Hay veces que Dios pide que grites a gran voz. Vamos, grita a gran voz. Hay veces que no. Pero hay veces, a Dios no se le necesita gritar para que oiga. A veces gritamos, pero es otro propósito. Dice: gritarán a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y todos recuerdan la historia. Israel rodeó la muralla, o la ciudad de Jericó, que estaba amurallada una vez cada día durante 6 días. Y solo el séptimo día, ¿cuál día? Dio 7 vueltas. Las personas que dicen que se rodeó a Jericó 7 días, lo dicen bien. Las personas que dicen que lo rodearon 7 veces el último día y el muro cayó, también lo dicen bien. Pero las personas que dicen cuántas vueltas se dieron a Jericó, no fueron 6 ni fueron 7, fueron 13. ¿Cuántas fueron? Una vuelta durante 6 días, 6 vueltas. Y el séptimo día, solo el séptimo día, 7 vueltas. 7 más 6. Durante 7 días dieron vueltas. Los primeros 6 días, una vuelta por día, y el último día, 7 vueltas. Cuando terminaron de dar las 13 vueltas, o las 7 del último día, la séptima vuelta del último día, o la 13ª vuelta de toda la suma de días, levantarían la voz y gritarían. Más adelante dice que también los sacerdotes que llevaban el shofar tocarían el cuerno de carnero y el muro caería. En el verso 20 se describe la caída del muro. Y dice la Biblia que el muro cayó. Mucho se ha especulado por qué cayó el muro. Yo escuché en un programa de historia, History Channel,
que la forma en que el grito de Israel se levantó, con la combinación del sonido de las trompetas, bajo ese ambiente que estaba la ciudad de Jericó, hizo que una frecuencia entrara a las rocas del muro y la sacudiera. Se me hace muy cañón eso. Otras veces he escuchado que vino un terremoto que hizo que el muro se cayera. Qué chistoso que el terremoto vino al final de la última vuelta, de la 13ª vuelta, el 7º día. Pues tampoco. Dios derribó el muro, dígalo. Dios derribó el muro. Sin que ellos golpearan el muro, sin que ellos pusieran escaleras para saltar el muro, sin que ellos quemaran la puerta como el Pípila en Guanajuato para entrar a la ciudad y vencer el muro. Dios es poderoso para derribar los muros impenetrables en nuestro caminar hacia las conquistas que Dios nos quiere dar. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Bueno, pero no quiero detenerme mucho para entrar bien ya en el tema. O sea, ya estamos en el tema, pero lo más interesante viene a continuación, sino decirles lo que la Biblia dice, la razón bíblica por la cual cayó el muro. Y esa está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 verso 10. No es el verso 10. Ya les digo ahorita dónde está. 31. No, estaba lejos del Hebreos 11:30. Si no me equivoco, sí, Hebreos 11:30, perdonen. No 3, ¿verdad? Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es un versículo muy pequeño. Vamos a decirlo juntos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos. Vamos a decirlo juntos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos. ¿Qué dice la Biblia que fue lo que Dios usó para derribar los muros? Los muros de Jericó eran de 4 metros de ancho y 16 de alto. 4 metros de ancho, suficientemente ancho para edificar casas arriba del muro, como Rahab, la ramera que escondió a los espías que Josué mandó, que su casa estaba sobre el muro. 4 metros. No sé si puedan tomarme bien, pero es 1, 2, 3. Bueno, muchos vivimos en cuartos más chiquitos, de que son 4x4. Algunos viven en uno de 2,5x3. 4 metros por 16, de roca sólida. La fe lo derribó. La fe es un arma muy, pero muy poderosa. Tan poderosa que es la que nos hace tomar por fe la obra de Jesús en la cruz, salvarnos de una eterna separación de Dios, de la ira de Dios, del infierno, y tener salvación. La fe te da salvación. Le puedes dar gloria a Dios al creer en Jesucristo. Vamos, dáselo fuerte. La fe derriba muros. La fe sana enfermos. La fe trae provisión. La fe trae feria. Diga, la fe trae feria. La feria no trae fe, pero la fe trae feria. ¿Pero fe en qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué tuvieron fe? ¿Qué tipo de fe? Bueno, no es una fe de salvación. No es la fe del tamaño de un grano de... Es una fe que ya ha crecido, que ya ha madurado, que ya ha sido más grande. Se empezaron a dar pasos de fe. 1 paso, 2 pasos, 1 brinco, 2 brincos. Primero brinco 1 metro, luego brinco 3 metros, luego brinco 7 metros y luego brinco 8 metros. Los que corren para saltar salto de longitud, entrenan brincando hasta 8 metros, 12 metros. Pero no empezaron así. La fe va dando pasos, va fortaleciéndose. Tu pastor generalmente ha dado más pasos de fe que tú. Por eso dice la Biblia, imita la fe de él y no critique su conducta. Te estoy hablando, no critique su conducta, porque tú nunca vas a entender un padre hasta que tú seas padre. Nunca vas a entender al pastor hasta que tú seas. Mejor cállate y obedece. Ya.
Entonces voy a ser pastor. No, ¿por qué motivo vas a ser pastor? Pero si un día llegas a ser pastor, vas a decir, ¿y cuánta razón tenía mi pastor? ¿Cómo me aguantó a mí? ¿Es un milagro? Un milagro, ¿cómo te aguantó? De veras que Dios es grande. Y levántale un pedestal y ponle una veladora. No, no es cierto, a tu pastor. Por eso, o sea, es muy fácil criticar. Por eso dice, imita su fe. Y ve no su conducta, sino el resultado de su conducta. Y acuérdate que siempre te estuvo hablando la palabra. Él hablaba la palabra, lo creía, lo hacía. A veces no te parecía cómo lo hacía, pero ve la conducta y ve cómo era su fe. Lo que produjo su fe, salvación en tu vida, en tu familia, tú, tu papá, tu hijo, tu hermano, tus vecinos, 100 personas de la iglesia, 500, 1000, todas esas están ahí porque el pastor y su familia le creyó a Dios. Y en consecuencia Dios te añadió a esa casa. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? ¿Qué tipo de fe? ¿Cuáles son esas características de esa fe? Vamos a Hebreos, a Josué otra vez, discúlpame, estábamos en Hebreos. Y voy a empezar en la parte de la conclusión. No se trata de tener fe mental o fe. Haz de cuenta, hay gente que dice que cree que tener fe es como repetir muchas veces algo que vas a creer que que te va a suceder. Me van a arreglar un auto, es de piel, es un Audi, blanco, interior es camel, me lo van a dar, ya lo vi, ya lo huelo a piel. No manches, estás divagando. No es una fe en la confesión positiva. No es una fe en la buena suerte. No es una fe en que soy mejor que otros. Es una fe en lo que Dios te ha hablado. Otra vez, es una fe en lo que Dios te ha hablado. Toda fe bíblica está basada en lo que Dios ha hablado. Ahora, por lo tanto, no sé si fueron a la preparatoria donde les enseñaron la lógica. Primer enunciado, segundo enunciado, conclusión. Dígalo. Primer enunciado, segundo enunciado, conclusión. Y la respuesta de las dos primeras premisas son 3 puntos. Dice, esos 3 puntos suspensivos en triángulo, por lo tanto, significan conclusión. De manera que si la fe logra lo sobrenatural, pero es un tipo de fe que no es solamente salva, sino que inicia como una pequeña semilla que logra salvación y conexión espiritual con Dios, pero va creciendo y va madurando, está basada en lo que Dios ha dicho. Si no tengo palabra de Dios, no tengo en qué creer. Hago una observación más que notoria. Muchas personas van a la guerra sin una promesa divina, sin una palabra de Dios. Pero tú no puedes tener victoria si Dios no te ha dicho qué hagas para enfrentar esa batalla o ese enemigo, y tú vas a tu propia capacidad, tú te lanzas en tu propia fuerza, tú te lanzas en tu propio conocimiento. Pero la fe que derriba los muros, la fe que conquista, es la fe que está basada en la palabra de Dios. El versículo 3 de Josué 1 dice: yo les he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar. No, este es Josué 1, pero estamos en Josué 6. Y bueno, eso le prometió Dios en Josué 1. Pero en Josué 6, más o menos dice así, en el inicio: mira, yo he entregado Jericó a su rey con sus varones de guerra. ¿Ustedes creen, les pregunto yo, que Josué quería conquistar la ciudad? ¿Sí o no? ¿No la quería conquistar? ¿Sí o no? ¿Para qué habían cruzado el Jordán? Entonces, pero no conquistó la ciudad porque él quería, sino porque Dios le dijo en el verso 2, Josué 6:2, mas el Señor le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Y en Josué 1, donde estábamos leyendo, si nos acordamos bien, entonces Dios también le había dicho a Josué en el verso 3: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Quiere decir que Josué entró a la conquista de Jericó porque Dios le había dicho que ya se lo había entregado, que lo que él pisara, Dios se lo daría. Estaba basado en una promesa divina. Alguien aquí que le dé gloria a Dios, por favor.
Y si algo todo de lo que te he estado hablando es muy importante. ¿Cuántos han sido ya bendecidos? Ya puedo acabar y despedirme. Pero si te puedo hacer notar algo importante para que tomes tu herencia en Dios, para que tu fe no se quede como una pequeña semilla, sino vaya creciendo, es que tú tienes que recibir palabra o promesa de Dios y obedecerla para que veas el resultado de la fe. A veces puedes conocer la promesa, saberla, pero no la obedeces. Por eso Dios en Josué 1 le dio la promesa y luego le dio instrucciones que obedecer. La victoria está asegurada cuando Dios está contigo y tú caminas sobre lo que Dios ha hablado. No hay manera que el infierno entero te pueda detener si tú estás parado en una promesa divina y caminas en lo que Dios te ha hablado. No hay forma. El diablo, para poder hacerte algo, le tiene que pedir permiso a Dios. Y no tiene por qué dárselo Dios, a menos de que tenga para ti algo mejor. Diga conmigo, Dios le da permiso al diablo de atacarme solo si tiene algo mejor para mí, porque me va a ayudar a vencer y le voy a despojar del botín. Toda batalla, toda guerra tiene un botín de por medio. Si yo venzo, el botín es mío. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Quieres más botines? Más guerras. ¿Quieres más tesoros? Más batallas. Ahora, mucha gente, ya lo dije, lo menciono nada más, va a la guerra o se avienta a hacer cosas sin que Dios le haya. ¿Sabes tú que la toma de Jericó no está narrada en el capítulo 6? Decir o hablar sobre la toma de Jericó del versículo 1 del capítulo 6 es errar, enseñar mal la Biblia. La Biblia en el original no está dividida en capítulos y es una narración continua. Algunos traductores dividieron la Biblia en estos capítulos que se han aceptado universalmente y nos ayudan. Los capítulos y versículos son excelentes y ya fue una revelación de Dios a quien lo hizo para ubicar los pasajes. Si no, no pudiéramos ubicar con facilidad los pasajes y menos recordarlos. La toma de Jericó empieza en el capítulo 5, verso 13. Vamos al capítulo 5, verso 13 y con esto quiero concluir. No dije que ya acabé o ya voy a acabar, sino que voy a concluir. Porque yo sé que algunos dicen, no, el pastor Felipe se está tardando. Calma, calma. Dice el capítulo 5, versículo 13 de Josué. Estando Josué cerca ¿de dónde? De Jericó. Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, era un varón con una actitud de guerrero, una espada desenvainada. Y Josué, que también era el general del ejército de Israel y el líder, yendo hacia él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué no estaba seguro si era de su bando o era de los de Jericó, porque no tenía la vestidura, el uniforme de los israelitas ni de los de Jericó. ¿Quién era? Este ser, este príncipe, este ser que lo ve Josué, le responde, no soy de los tuyos o de tus enemigos, mas como príncipe, como principal del ejército de Dios, he venido ahora. En ese momento Josué entendió que era Dios, porque dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor? A su siervo. Y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Y mientras Josué, a ver, captemos esto. Mientras Josué está sin su calzado. Abre la toma para que se vea que me quité el calzado. No estornuden, por favor. Sin su calzado, adorando a Dios, es que Dios le dice todo lo que está en el versículo 1 de Josué en adelante. Nosotros tendemos a separar lo que pasó en el capítulo 5 del capítulo 6, verso 1. Pero es cuando Josué está postrado ante este príncipe del ejército de Dios, que Dios le dice, Jericó está cerrada, bien cerrada, nadie entra ni sale, es como una fortaleza que no hay manera de vencerla, mas yo te he dado
a Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Toda la promesa de la victoria y la estrategia para la victoria, diga, la promesa y la orden, se la dio mientras él adoraba. No es un ángel, no es un ángel que se les apareció, es Miguel, el arcángel de la guerra de parte de Dios. No, porque si hubiera sido un ángel y Josué se postra, el ángel le hubiera dicho: no me adores, porque solo debes adorar a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que Juan, el que relata el libro de Apocalipsis, estaba tan sorprendido por lo que el ángel que le revelaba lo que veía en el cielo le explicaba, que en un momento que el ángel está explicando lo que ve en el cielo, cae postrado para adorarle, y el ángel le dice: no me adores a mí, porque soy yo como tú, un consiervo con tus hermanos. Adora a Dios. Pero cuando Josué se postra para adorar a este príncipe del ejército de Dios, no le dice nada. ¿Saben quién es ese príncipe? Jesús. Nada más que no puede aparecer con el nombre de Jesús, como cuando aparece con Abraham. El que aparece con Abraham no puede aparecer con el nombre de Jesús, y aparece con el nombre de Melquisedec, que no tiene principio, ni fin, ni genealogía, ni padre, ni madre. O sea, si no tiene principio ni fin, pues es eterno. Si no tiene padre ni madre, no es humano. Es Jesús. El que aparece aquí es Jesús. Y Jesús viene como guerrero, para los que crean que Dios no pelea, porque lo ve con una espada y lo identifica como un guerrero. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No soy de tus enemigos, pero soy de los tuyos, pero no como tú entiendes, mas como príncipe del ejército de Dios he venido. Entonces Josué reconoce que es Dios, y lo primero que hace es que se humilla. Para recibir una promesa para la batalla, necesitas humillarte. Necesitas correr al encuentro con Dios. No sabes, pero el problema está gordo. Está viendo Jericó. Mientras Josué está viendo Jericó, ¿cómo le haré? Dios me dijo que cruzara el Jordán, que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. En eso está Josué, contemplando Jericó. Tal vez, no lo dice la Biblia, para hacer un plan de batalla cuando Dios se manifiesta. La presencia de Dios viene y tiene una visión de un varón con una espada desenvainada, y lo primero que hace es que corre hacia él. Cuando tú estés buscando una respuesta, corre hacia Dios y le pregunta: ¿quién eres? Él le dice: soy el príncipe del ejército de Dios. Josué entiende que es Dios que está allí, se postra, se humilla. Postrarse es poner la frente en el suelo. No hay un lugar más bajo donde tú puedes poner tu cuerpo que con la frente en el suelo. Y es una señal de humillación, de humildad. Hay gente que no recibe promesa porque es demasiado orgullosa. 1, 2, 3. Ay. Postrándose en tierra, se humilla, lo adora. Adorar es admirar a Dios, es celebrar quién es. Alabar es exaltar las obras de Dios. Adorar es exaltarlo a Él, es ir más allá. Algunos dicen que el atrio en el tabernáculo de Moisés, luego en el templo, es la alabanza. El lugar santo es la adoración. Ahí estaba la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso, y el lugar santísimo es la intimidad. Alabanza, adoración, intimidad. Dígalo. Alabanza, adoración, intimidad. El proceso por el cual nos acercamos a Dios. En todas las congregaciones generalmente hay alabanza, adoración, y bueno, ya cada persona sabe dónde se queda si va a la intimidad. Algunos ni alaban, pues menos van a adorar. Pero Josué está adorando y luego hace algo extraño. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo dice? Se quedó callado y escuchó a Dios. Porque muchos, cuando venimos a Dios, venimos con un pliego petitorio. Una cosa es pedirle a Dios y otra cosa es adorar a Dios. Dígalo. Una cosa es pedir a Dios y otra cosa es adorar a Dios. ¿Le pidió algo Josué a Dios? Una vez que le preguntó: ¿quién eres? ¿Le pide algo? Él entiende y dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Muchos, cuando estamos alabando
y luego adoramos, le decimos al Señor: mira, Señor, lo que tu siervo dice. Y le sueltas tu petición. No le pide nada. ¿Qué dices, mi Señor? Cuando adores, humíllate, adora y cállate. Humíllate, adórate y cállate. Y lo primero que Dios le dice no es cómo tomar Jericó. Ojo, hijo, aquí me gustaría un piano, porque el ambiente está bueno. Lo primero que Dios le dice es: límpiate, quita el calzado de tus pies. Josué se acaba de circuncidar. Si tú lees la palabra de Dios, todo el pueblo entran y se dan cuenta que no tienen pacto con Dios en un sentido externo o estricto, porque pues durante el desierto no se circuncidaron. Entonces él manda que se circunciden, tipo de consagrarse a Dios, de quitarse la carne que estorba. ¿Quitarse qué? Los hombres me entienden bien, las mujeres un poquito batallan, porque la circuncisión tiene que ver con quitar una parte del prepucio del varón, del miembro sexual del varón, un pedazo de carne, de pellejo, o de piel, que estorba a veces, que si te lo quitan no pasa nada, y que es una señal en la intimidad de que tienes un pacto con Dios. Bueno, para los judíos la circuncisión eso era. Entonces ellos se circuncidan, de alguna manera están caminando en la voluntad de Dios. Josué realmente no tiene un pecado, por eso Dios le dice a Josué: quita las sandalias de tus pies o el calzado. ¿A quién le suena? ¿A quién le suena eso? A Moisés. Se lo había dicho a su pastor. Su pastor había platicado de eso. Porque cuando venimos a Dios, por andar en este mundo, por caminar por esta tierra, se nos pega la mugre en los zapatos. A veces no pecamos, en un sentido, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos, pero una envidia, un mal pensamiento, un enojo, una ira fuera de control. Por eso dice la Biblia que lo primero que Dios nos va a decir cuando vengamos a su presencia es lo que le estorba para hablarnos claro. No andas así súper en pecado, pero dice a Josué: no te voy a escuchar, quítate porque te voy a matar, porque andas mal. No, quita el calzado de tus pies, quita lo que te ata a este mundo. El calzado pisa el mundo, pisa la tierra. A veces nuestros afanes, nuestras preocupaciones, los pagos, las deudas, son lo que nos acerca a Dios. Y Dios dice: quita tus preocupaciones de lo que te pega a este mundo y déjame que yo te hable a tu corazón. Y ahora sí, termino. Humillado, adorando, calladito, que se ve más bonito, y limpio de las cosas, de lo que diario sucede. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿qué lavó de ellos? Pedro, no entendiendo bien el principio, quiso que lo bañara todo. Le dice: pues báñame todo. Y le dice a Jesús: nomás los pies, Pedro. Ya ustedes están limpios porque la palabra que yo les he hablado. Lo que necesito es quitarles lo que se les pega cada día. La mugre. Es imposible que salgas a la calle con sandalias o zapatos y no se te pegue la mugre. Por eso los orientales, los japonesitos, dejan los zapatos, no dejan los pies ahí, se quedan. Los zapatos a la entrada de la casa para que no metas la mugre a la alfombra adentro. Y ellos son muy ordenados. Todos llegas a las casas japonesas. Yo fui a Japón 2 veces y se dejan los zapatos afuera. Tienen una sección como un tipo roperito para zapatos y ahí los dejas. En los museos y en los lugares públicos te dan una como de tela de enfermeros, de estos cubrebocas, para que los pongas en los pies y camines, pero te las dan nuevas y ahí los tienen, que son baratos, y dejas tus zapatos ahí. El problema es cuando sales encuentras tus zapatos, están llenos ahí todos, cada quien dejó los zapatos, ahí están los zapatos de 100 gentes, 200 gentes. Quita las sandalias de tus pies, lo que te conecta a este mundo, lo que se te pegó de este día por la influencia del mundo, y entonces escucha lo que te voy a dar. Nadie podrá usar una fe para la victoria, para la conquista, una fe que derribe muros, si no la puede apoyar o sustentar en una promesa divina. Pero la promesa divina viene cuando adoras. La promesa divina viene cuando tú te humillas, igual que los magos del oriente, cuando llegan con Jesús, dice: y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros. Nadie en orgullo, nadie en altivez va a escuchar nada de Dios
Entonces va a inventar algo o va a quedarse con algo por ahí que oyó, pero no se lo dio Dios. Aunque la Biblia está llena de promesas, el Espíritu Santo tiene que vivificar, hacer viva una promesa para esa batalla. Si no tienes una promesa divina, no entres a la batalla. Porque ¿en qué vas a apoyar tu fe? Porque la fe sobrenatural, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, solo está apoyada en una palabra que Dios nos da. Y por eso Hebreos 13:7 dice: recordad a vuestros pastores que os hablaron. Lo que comenzamos, la primera porción de la Biblia con la que hoy comenzamos, que os hablaron la palabra de Dios. A mí me ha hablado Dios en muchas conferencias. ¿A quién le ha hablado Dios en conferencias? En las prédicas, pues. Levanten la mano los que les ha hablado Dios. ¿A quién usó? Generalmente a tu pastor. Ahora, si otra persona predicó y no tu pastor, es porque tu pastor lo puso a predicar. Así que tu pastor. Nadie va a predicar si el pastor no lo pone. A veces tú te fascinas porque usó Dios a otra persona, porque los frijolitos siempre saben mejor en otra casa que en la tuya, porque tienen otro sabor, otro sazón. Y de repente estás acostumbrado a tu sazón y pruebas en otra casa y a lo mejor están peor hechos, pero te saben ricos porque tienen un sabor diferente. Y a veces otro pastor viene, y no estoy hablando de unciones, y te bendice, pero tú no entiendes que el que te está alimentando no es él, es tu pastor. Él es el canal que tu pastor está usando para que Dios te hable. Y tu gratitud, si puedes ser agradecido con la persona que te predicó, pero es con tu pastor. Y mientras mejores predicadores predicaran en tu congre, pues más admiras a tu pastor. Porque tu pastor quiere predicar, pero dice: yo quiero traer a otros que tienen otra unción, que tienen otro enfoque, otros dones, para enriquecer. ¿Para qué? Para bendecir más el rebaño que Dios me ha dado. Porque si no tienes una promesa, ¿en qué basas tu fe para que Dios te dé una victoria sobrenatural o una conquista sobrenatural? Ya acabé. Nuestros pastores son padres en la fe. Imitemos su fe. Entendamos que empieza como una semilla de mostaza. Hay que desarrollarla para que tengas una promesa en la cual basar tu fe. Necesitas adorar, primero con humildad, adorando de un corazón humillado, callándote en vez de estarle pidiendo a Dios, y quitándote lo que en el día anterior, ese día, la semana pasada, te ha ensuciado. Quita lo que te ensucia o lo que te ata este mundo y escucha lo que Dios te quiere hablar. Padre, que esta palabra produzca un efecto en la vida de las personas. Que esta palabra, Señor, pueda cambiar nuestra mentalidad de derrota a victoria. Salió de Egipto una nación de esclavos, pero entró a la tierra prometida una nación de guerreros, de conquistadores. Ellos fueron obedientes a lo que tú les dijiste en esa palabra que les diste, asegurándoles la victoria y dándoles instrucciones de cómo obtenerla. Padre, que así seamos nosotros. Imitemos la fe de nuestros pastores, tengamos las promesas de tu palabra o tus promesas y sobre ellas obedezcamos con fe lo que nos has dicho, y la victoria será nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Le pueden dar un aplauso a Dios. Dios les bendiga.